Bien, esta es nuestra tercera unidad y lo que vamos a ver en ella es toda la librería de entrada y salida. Vamos a ver específicamente cómo crear y escribir archivos de texto, cómo leer archivos de texto, cómo crear y escribir archivos binarios, que son archivos de acceso aleatorio. Las librerías con las que vamos a estar trabajando es el IOStream, que es una de las librerías que trabajamos desde el inicio porque es la que contiene todo lo requerido para poder hacer acceso a los recursos básicos de entrada y salida, que es la consola y el teclado. Vamos a ver también el archivo la librería FStream, que es la que nos permite trabajar con archivos de texto y binarios. Vamos a ver también la librería strstream, que es la que nos permite entonces manejar arreglos de caracteres a través de istrstream o strstream. Y vamos a ver iomanip, que nos permite utilizar todos los manipuladores de canal, que nos permiten cambiar la base de las entradas para que entonces ya podamos trabajarlos en binario, hexadecimal u octal, y también nos permiten mostrarlos en diferentes formatos. Un stream, un canal puede ser tanto de entrada como de salida o puede ser ambos. En particular, hasta el momento hemos trabajado solamente con canales que son de entrada o de salida. En particular, para los canales de entrada hemos usado el operador de extracción, que es este operador que nos permite utilizarlo con la instrucción CIN. También hemos podido utilizar canales de salida, que es cout, que es la consola estándar de salida, que en este caso es la pantalla. Y para él usamos el operador de inserción para poder entonces enviar lo que sea que yo quiero a la pantalla. Realmente cuando nosotros manejamos un canal, ya sea de entrada o de salida, realmente no estamos haciendo las operaciones directamente con el canal, sino lo hacemos con un buffer. El buffer no es otra cosa más que un arreglo de caracteres que puede crecer o hacerse más pequeño dependiendo del tipo de dato, el tipo de canal que nosotros tenemos. En este buffer, perdón, yo puedo tener dos apuntadores. El apuntador put, que es el que me dice en qué dirección voy a escribir el siguiente carácter, o el apuntador get, que me dice en qué punto voy a obtener el siguiente carácter. Este buffer se utiliza porque realmente la velocidad a la que trabaja el procesador comparado con la velocidad a la que puedes escribir o leer los datos de pantalla, tiene una diferencia enorme, ¿no? Mientras escribes a 10 teclas por minuto, el procesador está trabajando a microsegundos. Para evitar que el procesador tenga que estar esperando tiempos tan largos, lo que hace es simplemente depositarlo en el buffer y cuando esté disponible, entonces la operación, ya sea in o out, obtiene la información que hayas solicitado. Entonces, en este buffer, mi operador get me dice de dónde obtengo los datos, mientras que mi operador put me dice en dónde los debo ir escribiendo. Es un buffer circular, lo que significa es que una vez que llegue al final, empieza a escribir al inicio nuevamente. Eso es para poder entonces evitar que se desborde mi buffer. Y sí, en particular, sí podemos llegar a perder información si es que no la leemos a la rapidez que se está produciendo, que es muy poco probable que llegue a ocurrir debido a las diferencias de velocidades, pero en ese caso eso es lo que va ocurriendo, simplemente vamos tomando la información de acuerdo a lo que está dentro de mi streambuf. Dentro de los canales de salida, y tanto los canales de salida como de entrada tienen una serie de funciones que hasta el momento no hemos utilizado, pero que vamos a ir empezando a utilizar. os.put lo que me permite es insertar un solo carácter en el canal de salida.
mientras que os.write lo que me permite es insertar tantos caracteres como yo quiera dentro del string_buf, y el origen de donde tomo los caracteres está representado por este, que es una apuntadora a caracteres, str, y tengo entonces aquí un límite, una cantidad de caracteres que puedo ir tomando, que en este caso son 10. Entonces, si quiero tomar 10, lo que voy a hacer es escribir dentro de mi buffer 10 caracteres que voy a tomar de esta variable que es el str. EOSFlash lo que hace es eliminar todo lo que está en el string_buf. Telp lo que hace es decirme en dónde se encuentra el apuntador put, que ya dijimos que es el apuntador que nos permite decidir en dónde voy a ir escribiendo dentro de este buffer. Y seekp lo que nos permite es posicionar el apuntador put en donde yo quiera. En particular, aquí le estamos diciendo que lo haga, que mueva el apuntador put a donde se encuentra actualmente el apuntador, 10 espacios hacia la derecha, 10 espacios hacia adelante. Entonces así estoy diciendo seek os.telp más 10, eso significa que voy a mover mi apuntador 10 espacios hacia adelante. Hay posiciones ya predefinidas, que es la posición de inicio del canal, la posición actual del apuntador y la posición del final del canal. Todas ellas se pueden ir refiriendo como EOS 2.2.bec, core o end, para poder decir si están en el inicio, en la posición actual o al final del canal. Entonces, igual que como lo hice anteriormente, que moví el apuntador 10 espacios hacia la derecha o hacia adelante, lo que entonces implica, eso también lo puedo hacer a través de esta instrucción, que es seekp 10, ¿desde dónde? Desde la posición actual, EOS current. Entonces, estos apuntadores relativos lo que me permiten es poder especificar desde dónde quiero que se mueva mi apuntador, desde el inicio, desde la posición actual o desde el final de mi canal. Los vamos a ir utilizando mucho en archivos. Para IOStream, es decir, para ese in o ese out, mejor no tiene tanto sentido moverlos, pero para los archivos sí es muy importante cómo moverlos. Además de los objetos definidos que hemos estado utilizando, que es in y out, también tenemos estos operadores, estos objetos que es CER y CELOG. CER es the Standard Error Stream, y lo que significa es que es el canal estándar de salida del error. Para Windows eso está colocado directamente a pantalla. Entonces cada vez que yo mando CER, se manda directamente a pantalla. CLOG lo que me permite es ir determinando qué es lo que está pasando en el ambiente de mi computadora, es decir, cómo se encuentran, qué es lo que estoy haciendo. Lo usamos mucho para ir tratando de determinar en dónde está el error una vez que ya liberamos el programa. Esto siempre lo usamos mucho dentro de las versiones beta de mi programa para poder rastrear los errores que de otra manera no es posible irlos encontrando. Para Windows, el CLOG también está direccionado a la pantalla. Y cout es el Standard Output Stream, que es el console out, que es la consola de salida estándar, que en este caso es la pantalla. Así como vimos los de OStream, también tenemos los mismos de EStream. En EStream podemos tener es.get, que lo que es el equivalente a lo que en C es getChar, es decir, obtiene un solo carácter desde donde sea que está mi apuntador get. ES.putBack lo que me hace es cancelar el efecto de get, es decir, regresar el carácter al buffer. Igual que lo hicimos con write, que puedo escribir n caracteres en una sola escritura, también lo puedo hacer en la lectura por medio de la instrucción read.
la instrucción read, entonces tengo que decir en dónde quiero guardar esos caracteres y cuántos caracteres voy a tomar. En este caso, aquí estoy definiendo un arreglo de caracteres de 64 caracteres y lo que voy a hacer es decir isReadBuf 64. Eso lo que hace es encontrar o tomar los siguientes 64 caracteres de mi canal de entrada, desde donde sea que se encuentre el apuntador get, hasta 64 bytes. Tanto read como write solamente me permiten hacer operaciones tipo byte, eso significa 8 bits a la vez. Por eso es que siempre se utilizan solamente apuntadores a carácter. Pero vamos a ver más adelante cómo lo puedo hacer para cualquier tipo de variable. En particular, entonces vamos a hacer esta lectura hasta que encuentre los 64 caracteres o encuentre un fin de archivo, un end file. En ese caso, por ejemplo, si solamente hay 10 caracteres en el buffer, solamente me leerá 10. Si hay 128 caracteres, solamente me leerá los siguientes 64. es.getLine lo que me permite es tomar 64 caracteres y poderlos poner en este que es mi apuntador buf y lee los 64 caracteres o los caracteres que estén disponibles hasta antes de que llegue un tabulador. Cuando yo no especifico en este punto el carácter que me sirve como delimitador, entonces toma el valor por default. El valor por default es el diagonal n, que es el nueva línea. Y nuevamente vuelve a pasar lo mismo que en read. Si tengo más de 64 caracteres antes de encontrar el delimitador, solamente toma los 64. Y si tengo menos hasta encontrar el primer diagonal t, entonces solamente toma hasta donde encuentra el tabulador. SIG lo que me permite es mover mi apuntador get, y eso lo podemos hacer igual que en el caso que lo vimos para SIGP. Lo puedo mover, en este caso lo estoy moviendo 10 caracteres en backwards, es decir, hacia la izquierda, retrocediendo 10 caracteres, y eso lo hago por el signo menos que tiene aquí. Y puedo tener el mismo efecto si uso la posición actual, y entonces en la posición actual estaría diciendo menos 10 caracteres de la posición actual. Los manipuladores de canal se usan para poder producir algún efecto deseado dentro del canal, ya sea de entrada o de salida. Por ejemplo, en L. En L nos inserta un nuevo carácter, pero también saca todo lo que se encuentra dentro del stream buffer. Entonces, por lo tanto, es más deseable utilizar diagonal n que en L. Dec nos permite poner la base en decimal, hex en hexadecimal y oct en octal. Todos los manipuladores están definidos dentro del IOManip. Dentro de él, entonces, están definidos setField, que nos permite establecer cuál es el carácter con el que vamos a rellenar los espacios. Por default está puesto en el espacio vacío, así que si yo defino un cierto ancho y, por ejemplo, voy a mandar 1024, pero mi ancho está definido a 8, entonces los restantes 4 espacios estarán llenos con barras espaciadoras, pero yo puedo cambiarlo, por ejemplo, a que tenga ceros. Entonces pondría setField, entre comillas sencilla, un 0, y entonces ahí ya estaría yo especificando que sea el carácter de relleno un 0. setPrecision me dice cuál es la precisión flotante que requiero. setW me dice cuál es el ancho del campo que voy a ir imprimiendo. WS me quita todos los espacios en blanco. Reset EOS flag y set EOS flag se usan en conjunto. Set
EOS flag me permite establecer todas las banderas que vamos a ir viendo a continuación para poder determinar de qué manera quiero imprimir o mostrar información u obtener información del canal. Y cuando ya no quiero que eso vaya pasando, entonces uso Reset EOS flag para quitar todas las banderas que ya impuse. Por ejemplo, entonces bool alpha lo que me permite es escribir elementos en cadenas alfanuméricas para poder escribir los elementos booleanos. Eso significa que en lugar de que aparezca algún valor como verdadero o falso, se escribe en la palabra true o false. Show base lo que me permite es mostrar el valor de la base. Show point es que aunque yo ponga, por ejemplo, 1024, en 1024 no me aparece el punto 0. Pero si yo pongo show point, entonces me aparecerá que siempre tengo que poner el 1024.0. Show post me permite entonces que se muestre que es el signo de más para todos los valores positivos. Generalmente cuando imprimo, por ejemplo, 100, es un número positivo y se escribe solamente 100. Si yo introduzco este manipulador de canal, esta bandera, entonces se escribirá más 100. Skip WS lo que hace es quitar los espacios en blanco de las operaciones de entrada. Unit proof lo que me permite es sacar todo lo que se encuentra dentro del canal después de una operación de inserción. Uppercase lo que me permite es que se muestren todo lo que yo escriba solamente en letras mayúsculas, y eso también afecta a los números. Por ejemplo, cuando tengo un número en hexadecimal AF16 por ejemplo, entonces en ese caso yo cuando pongo uppercase AF estarían mostradas en mayúsculas. Fixed and Scientific es para poner notación de punto fijo o notación científica. Notación de punto fijo me pondría, por ejemplo, si yo tengo el 0.001, fixed me pondría 0.001, scientific me pondría 1 por 10 a la menos 3. ¿Cómo utilizo esos manipuladores de canal? Los pongo justo dentro de la operación que quiero modificar. Por ejemplo, aquí estoy poniendo hex para demostrar que quiero que se muestre todo en la base hexadecimal, y entonces establezco las banderas con las cuales lo quiero mostrar, y esas banderas son EOS base, show base, que significa que voy a mostrar la base, que es 0x para hexadecimal, y también uppercase, que significa que voy a imprimirlo en mayúsculas. Eso significa que cualquier número que yo mande a imprimir, por ejemplo el 100, se escribiría en hexadecimal mostrando la base y con letras mayúsculas. El 100 en hexadecimal es 64, entonces eso es lo que se mostraría, 0x64. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es mostrar el 10 en decimal, en octal y en hexadecimal. En hexadecimal el 10 corresponde a la A, que como vamos a ver en el siguiente acetato, se muestra en minúsculas porque es como está puesto por default todo en minúsculas. Set field me especifica entonces que mi carácter de relleno va a ser el 0. Estoy estableciendo que voy a querer un ancho del campo de 8 caracteres y mando a imprimir el 10. El 10 se va a imprimir aquí también en hexadecimal. ¿Por qué? Porque fue el último manipulador que especifiqué, que fue hex. Set precision 2, entonces me daría una precisión de 2 en punto flotante. Hex set EOS flag me estaría entonces poniendo que quiero mostrar todos los números en hexadecimal, mostrando la base y en uppercase. Entonces eso haría que el 10 se mostrara ahora como 0x A mayúscula y el 100 como 0x64. Como lo podemos ver aquí. 10 en decimal, 12 en octal,
A minúscula para el 10 en hexadecimal. Luego al definir al definir ahora en 8 el ancho del campo, entonces ahora voy a rellenarlo con 7 ceros y después la A minúscula. 3.1 para la precisión de 2 en punto fijo, perdón, en punto flotante. 0xa para mostrar la base, que esta se refiere a la base hexadecimal, en mayúsculas, que es la A mayúscula, y el 64, que corresponde al 100 en hexadecimal.